Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de A época. muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata Gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Algunos de los títulos para esta emisión número 29, temporada número 14, año 2023 de Al Carajo, que acá estamos comenzando para recorrer toda la patria grande de norte a sur y de este a oeste. Tenemos varios destinos, entre ellos El Salvador, con informe directamente desde los territorios, en voz de los comunicadores comunitarios locales, con los reclamos por las violaciones a los derechos humanos que se cometen bajo el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele en su denominada guerra contra la delincuencia y lucha contra las maras, contra las pandillas, con su régimen carcelario y su derogación de las garantías ciudadanas para ese supuesto combate delictual. Otro punto del mapa que proponemos visitar es el Caribe, República Dominicana, la crisis migratoria, con los niños y niñas como protagonistas, cada vez desde más pequeños, saliendo del país para cruzar el mar de la manera que sea y llegar al continente, expulsados por la falta de oportunidades de contención y de educación. Informe especial desde Santo Domingo, desde República Dominicana, sobre este tema también, para este capítulo de Al Carajo. Y también, en este caso, desde México, cobertura de la segunda asamblea en defensa del territorio y del maíz, contra los transgénicos y en defensa de la agricultura campesina, indígena, regional y familiar. La disputa por la producción y por el precio de los alimentos para el pueblo. Esos y otros títulos para esta recorrida. Además de noticias políticas y reflejo de las luchas sociales, tenemos cultura, comidas, música, historia, todo lo que hace a las identidades latinoamericanas que reconstruimos desde acá en formato de programa de radio. Mavi Sosa está para los contenidos culturales, Juan Francisco Martínez Pería para la historia, mi nombre Pablo Daniel Obín en la conducción y producción periodística. Este es el sumario, una parte importante, pero tenemos más. Así que comenzamos ya con los primeros titulares y el desarrollo informativo desde las distintas regiones del continente. Al Carajo, programa número 29, temporada 14, año 2023, en marcha, y nos vamos ya a la información en cada punto cardinal de nuestra América. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Honduras,
denuncian a corporaciones agroindustriales de boicotear la devolución de tierras a los campesinos. Organizaciones sociales del país centroamericano apuntaron contra las compañías, tanto nacionales como transnacionales, por entorpecer el cumplimiento del compromiso firmado el año pasado con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Dicho convenio fue presentado como una herramienta para dar solución al conflicto por el reparto agrario en el Bajo Aguán, cuyas tierras fueron destinadas a la reforma agraria desde los años 70. Entre otras, señalan a la productora de aceite de palma, Dinant, a la empresa Inversiones Ceibeñas y a la firma Oleopalmas Sociedad Anónima como las principales responsables de acaparar miles de hectáreas a lo largo de los años. Dicha concentración de la tierra en pocas manos, realizada mediante la violencia, los desalojos y los asesinatos de líderes de comunidades, empresas asociativas y cooperativas campesinas. Ante esto, la Plataforma Agraria del Agua de Honduras, firmante del convenio, le exige al gobierno de Xiomara Castro que enfrente a esas corporaciones terratenientes y que garantice y acelere el cumplimiento de la restitución de los territorios a las familias agricultoras. Al carajo. En Perú, congresistas de la derecha piden expulsar al coordinador de la ONU del país. La presentación fue hecha por la Comisión de Exteriores del Poder Legislativo, exigiendo que Igor Garafúlik sea declarado persona no grata y retirado de forma inmediata de sus funciones. Esta reacción se dio luego de que el representante del Sistema de Naciones Unidas en Perú cuestionara la avanzada del Parlamento para remover a miembros de la Junta Nacional de Justicia. Según el Observador Internacional, esa acción es un hostigamiento directo contra otro poder del Estado, utilizado para alinear o echar a los funcionarios que no respondan al gobierno de Dina Boluarte. En tanto, los congresistas de la derecha peruana consideraron esas declaraciones como una intromisión en asuntos internos del país, según ellos usurpando y arrogándose funciones que no le competen. Garafúlik, el hombre de la ONU apuntado, fue designado en 2019 como coordinador residente de Naciones Unidas en Lima, directamente por el secretario general del organismo, Antonio Guterres, y su expulsión podría representar un grave conflicto político y diplomático entre el gobierno de Boluarte y el foro internacional que agrupa a los países del mundo. Al carajo. En Brasil, las mujeres indígenas marcharon contra la violencia y en defensa de sus derechos. La movilización se realizó en la capital, Brasilia, y llegó hasta la explanada de los ministerios con el reclamo de ser escuchadas por las autoridades de los tres poderes del Estado. El lema de la jornada fue Mujeres Biomas en defensa de la biodiversidad a través de las raíces ancestrales y llevó un pliego de demandas y reivindicaciones históricas. Entre ellas, la demarcación de tierras, la formación política para la representación indígena en los espacios de poder y la lucha contra la minería ilegal. También hicieron un llamado a la igualdad de derechos para las mujeres indígenas, la petición de acceso a la atención sanitaria de calidad, educación y oportunidades económicas y la protección de la tierra y los recursos naturales. La protesta fue realizada en los días previos a que la Corte Suprema de Brasil retome el tratamiento y la votación del llamado Marco Temporal, juicio clave sobre los pueblos indígenas y sus territorios ancestrales en el país. Al carajo. En Ecuador reclamaron justicia al cumplirse un año del feminicidio de la abogada María Belén Bernal. Organizaciones de mujeres y de derechos humanos marcharon hasta la Comandancia General de Policía, responsabilizando a la institución por este crimen. La víctima, María Belén Bernal, fue encontrada muerta el 11 de septiembre del 2022 en un descampado tras estar varios días desaparecida, luego de entrar a la Escuela Superior de Policía en el norte de Quito, donde se la vio por última vez. El asesino, según todas las pruebas recabadas en el juicio, fue su propio esposo, el teniente Germán Cáceres, a quien ella había ido a buscar en el lugar. Los familiares y amigos de la mujer, a pesar de la condena de 34 años y 8 meses dada por los tribunales al feminicida, consideran que no hubo justicia completa y reclaman que la responsabilidad alcance también a los policías presentes en el destacamento por encubrir y ayudar a escapar a Cáceres. La causa es emblemática para el movimiento de mujeres de Ecuador por lo brutal del crimen y porque Bernal era una abogada que había actuado en casos de violencia sexual y policial, lo cual vinculan con las motivaciones para su asesinato. Escuchamos desde la calle, en Quito, las voces de la Marcha por Justicia por María Belén. Porque decimos ya que no nos maten, que no nos mutilen, que no nos desmembranen. Basta ya. Vamos a exigir al Estado que nos dé la protección de mujeres. La Administración de Justicia nos deja un gran vacío, no solamente a Elizabeth Otavalo como madre de María Belén Bernal,
es a todas las víctimas de femicidio. Tenemos cientos de huérfanos que no son considerados en política pública. Tenemos cientos de madres, de hermanas, de tíos que nunca ha habido una reparación. La reparación que supuestamente le dicen en el ámbito penal es una reparación que queda únicamente en el papel. Hoy nos hemos concentrado, hombres, mujeres, familias, amigos y amigas, para decir ni una menos, vivas nos queremos. Ahora nos matan, nos trituran, desmembranan y no pasa nada. Un gobierno que no ha hecho nada, absolutamente nada por el dolor de las mujeres, por el dolor de los huérfanos víctimas de femicidio, pero aquí estamos, en pie de lucha. Un abrazo sororo y en la lucha vamos a seguir. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Música, ahora en Al Carajo. América Central, Costa Rica. Esto es Sonámbulo Psicotropical con el tema Manifiesto. En un acto de encabronamiento salvaje, yo me lancé al punto negro de la nota musical, al punto negro de la nota musical. Y una vez adentro, y una vez adentro, y una vez adentro, y una vez adentro. Como los buenos alacranes que levantan el oído pa' escuchar. ¿Cómo es que canta la intuición? ¿Cómo es que canta la intuición? En un acto de encabronamiento, en un acto de encabronamiento salvaje, yo me lancé al punto negro de la nota musical, al punto negro de la nota musical. Y una vez adentro, y una vez adentro, y una vez adentro, y una vez adentro. Como los buenos alacranes que levantan el oído pa' escuchar. ¿Cómo es que canta la intuición? ¿Cómo es que canta la intuición? Ya de tanto aburrimiento, los virtuosos de hoy en día parece que tocan muertos. Viven de la fantasía de llegar un día lejos, imitando porquerías como si fuera lo bueno. Son cuadrados y perfectos, no les falla nunca el tiempo. Gozan de un estilo estéril que muchas veces da sueño. Le tienen terror al caos y a todo lo impredecible. Es por eso que pedimos que repitan lo que sigue. Dejen de pensarlo tanto, liberen los pies y manos. La música que mandamos no
para los sentados, trópico más psicodelia, música para las caderas, cantada de corazón, para que baile mi abuela. Con los dientes, las uñas y el pulmón, se puede llegar bien lejos. Con los dientes, las uñas y el pulmón, se puede llegar bien lejos. Con los dientes, las uñas y el pulmón, se puede llegar bien lejos. Con los dientes, las uñas y el pulmón, se puede llegar bien lejos. Sonámbulo Psicotropical, la banda que suena en Alcarajo, grupo de San José de Costa Rica, afrolatino, rock, caribe, psicodelia y todas las mezclas que queramos agregar. Hemos recibido su música hace un tiempo largo ya y los recuperamos y los volvemos a poner en el aire en este capítulo 29 de esta temporada número 14 de Alcarajo. David Cuenca, Juan Cuellar, Tito Fuentes, Mario Vega, Alexis Leal, Mauricio Ariza, Rafael Vargas, Esteban Pardo. Una orquesta, podemos decir, es esta banda que le pone música a este momento de Alcarajo después de las primeras noticias y para darle continuidad al programa. Sonámbulo Psicotropical, desde Costa Rica, en Alcarajo. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Alcarajo. Yo viviré como recuerdo durante el tiempo que me tengan en su memoria las personas que de veras me han querido y en la medida en que he dedicado mi vida a los ideales revolucionarios de la libertad humana. Me perpetuaré en la obra de los que continúen esa militancia. John William Cook es el hombre elegido para este segmento de la historia latinoamericana en Alcarajo. Mes de septiembre, aniversario de su fallecimiento, el dirigente, abogado, político argentino, peronista, de la izquierda peronista, Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, nos va a guiar y nos va a llevar a revisitar a esta figura clave. Juan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Una gran alegría estar nuevamente en el programa. Un saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde le entramos a Cook en el marco, bueno, de una situación actual en la República Argentina y la ponemos también en plano latinoamericano, de zozobra, de divisiones en el frente de todos, en el peronismo nacional? Así que también nos sirve esta mirada para trazar una línea con el presente. Sí, sin duda. Cook es una figura muy importante de la historia argentina y latinoamericana que ha quedado bastante olvidado, ¿no? Bastante silenciado muchas veces, y que bueno, también ha habido múltiples sectores dentro del peronismo que lo han recastado, lo han reivindicado. Cook es una figura sumamente interesante que bueno, además estuvo acompañado por otra figura intelectual y política muy relevante, que es Alicia Guren, que tal vez en algún momento podemos hablar de ella, pero que fue un dúo dinámico muy valioso y muy importante. Cook entra a la política de muy joven, ¿no? Con 26, 25 años, llega a la Cámara de Diputados en la primera presidencia de Perón, y por eso se lo conocía como el Bebe, o el Gordo también. Y Cook ya de entrada se destacó como un peronista de los duros, ¿no? En la época del primer gobierno y el segundo gobierno de Perón, del 46 al 55, digamos, aunque siempre hubo divisiones y distintos sectores dentro del peronismo, no estaba demarcado claramente una izquierda y una derecha peronista, ¿no? O una izquierda y una ortodoxia peronista, sino que eso es algo que va a ir emergiendo posteriormente a la caída de Perón. Pero sí había sectores, si se quiere, más duros, ¿no? Más duros en el sentido más combativo, más para ir para adelante. Y Cook, de entrada, representó eso, ¿no? Muy tempranamente, vos fíjate, esto es algo muy interesante, Cook en la Cámara de Diputados se opuso a apoyar la firma de varios tratados internacionales, entre ellos la creación de la OEA, ¿no? Y tuvo posiciones nacionalistas, antiimperialistas muy fuertes.
También jugó un rol muy importante la expropiación de la prensa en 1951, ¿no? En tándem con Evita, digamos, fue quien impulsó el proyecto que implicó la expropiación del diario más tradicional, junto con La Nación, de la oligarquía argentina, un diario que después se le otorgó a la CGT. Y después Cook, debido a su carácter más bien díscolo, en la segunda presidencia de Perón no fue nominado como candidato a diputado, ¿no? Y ahí él comienza su propia trayectoria como docente universitario en la UBA, y también como él funda una revista que se llama De Frente, una revista importante en su momento, sosteniendo, digamos, apoyando el gobierno, pero apoyando el gobierno desde posiciones más combativas que las que el propio gobierno podía sostener por distintos motivos más pragmáticos. Y algo que es importante es que a partir del bombardeo de la Plaza de Mayo, Cook sale a defender el gobierno con las armas en la mano, y después Perón lo va a nombrar como interventor del partido peronista en la capital. Y lo más importante que es que a partir de la Revolución Libertadora, de la cual también se está cumpliendo en septiembre un nuevo aniversario, autotitulada Revolución Libertadora, el golpe de Estado que derroca en septiembre del 55 a Perón, también conocida como Revolución Fusiladora, ¿no? Que instaura una dictadura del 55 al 58, ahí Cook va a pasar a tener un primer plano muy importante dentro del peronismo, porque Perón lo va a nombrar delegado, ¿no? Perón, quien se tiene que exiliar, primero en Paraguay y después tiene todo un periplo por la región, y que finalmente va a terminar en España, en Madrid, en Puerta de Hierro. Bueno, Perón se ve obligado a nombrar un delegado, alguien que organice la resistencia, ¿no? Uno de los momentos más épicos de la historia del peronismo es esa etapa de la resistencia peronista, y Cook va a intentar, con muchas dificultades, organizar esa resistencia. De hecho, en un momento va a estar preso con otras figuras del peronismo, entre ellos con Cámpora. Después se van a escapar disfrazados de mujer, se van a escapar a Chile, de la Patagonia. Y Cook en ese momento es nombrado delegado, el primer delegado de Perón, y otra cosa muy importante que es nombrado, además de delegado, único heredero de Perón, digamos. Y es la primera y única vez que Perón deja un heredero en su movimiento político con un nombre, digamos, ¿no? Todos sabemos que el último discurso de Perón, él dice, mi único heredero es el pueblo, digamos, pero en esta etapa muy caliente, donde incluso a Perón ya lo habían querido matar más de una vez, Perón deja como heredero del movimiento a Cook. Cook, ahí empieza algo muy interesante, que es la correspondencia, ¿no? Una de las cosas más interesantes para leer es la correspondencia entre Perón y Cook, que es una correspondencia larga que fue, digamos, compilada en 2 volúmenes, donde ahí vemos algo que es muy interesante, que es Cook hablándole de tú a tú, de par a par a Perón, que eran pocos los que tenían esa capacidad y esa posibilidad, y donde nosotros vemos al principio discusiones más tácticas, si se quiere, de cómo llevar adelante la resistencia, de cómo llevar adelante toda la lucha en contra de la dictadura, y de cómo restablecer, digamos, el movimiento peronista y el gobierno peronista en la Argentina. Y al principio son discusiones más bien tácticas, pero después empiezan a darse discusiones y debates más estratégicos con el tiempo, ¿no? Cook fue delegado de Perón hasta fines de la década del 50, hasta que finalmente, bueno, eso no continúa, y Cook va a pasar una nueva etapa en su vida, que es la etapa del exilio en Cuba, digamos, ¿no? El compromiso de Cook con la Revolución Cubana, la vinculación con el Che, con Fidel Castro, junto con Alicia Guren también, incluso como miliciano en Bahía de Cochinos, ¿no? Y donde él mismo ahí va viviendo un proceso de transformación, digamos, de acercamiento a ideas más de izquierda, digamos, ¿no? Un paso de lo que podríamos llamar un nacionalismo popular antiimperialista a un nacionalismo popular más de izquierda, tomando el marxismo como herramienta de análisis, no tanto como identidad, digamos, no como una identidad política, sino como una herramienta de análisis. Y Cook, no solamente Cook, pero sobre todo Cook y Alicia Guren van a ser muy importantes en una suerte de diálogo entre la Revolución Cubana y la experiencia cubana y la experiencia peronista. Esto es muy importante porque algo que dijimos ya en otra columna es que la Revolución Cubana, cuando triunfó en la Argentina, fue celebrada por los sectores antiperonistas. Incluso Fidel Castro estuvo en la Argentina muy tempranamente, en el 59, y eran los sectores antiperonistas que veían en la Revolución Cubana una suerte de revolución libertadora caribeña, ¿no? Y Batista lo identificaban con Perón. Y los peronistas veían lo contrario, ¿no? Y es un proceso que se va dando muy rápidamente, ¿no? Sobre todo en la medida que la Revolución Cubana se va radicalizando en su política, en la cual los peronistas empiezan a identificarse con la Revolución Cubana y los antiperonistas lo contrario. Y el propio Cook en la isla va a ser todo un proceso de diálogo, digamos, y de traducción de las experiencias y de síntesis, ¿no? Y el propio Cook se va a ir radicalizando cada vez más y va a ir emergiendo junto con Alicia Guren
como uno de los primeros representantes, digamos, de lo que podemos ir llamando una izquierda peronista, ¿no? Una izquierda revolucionaria. El propio Cook va a fundar un movimiento que es la Acción Peronista Revolucionaria, y va a ir, digamos, pensando críticamente la experiencia del peronismo del 46 al 55, la experiencia del 43, 45, 46, 55, y va a ir pensando, digamos, la realidad del movimiento en una serie de escritos, pero además en diálogo con Perón, ¿no? Esto también es muy interesante, porque si esa correspondencia va a continuar, digamos, aunque cada vez va a estar más limitada y cada vez va a ser más un monólogo, digamos, ¿no? De parte de Cook hacia Perón, pero es muy interesante porque él en una serie de textos, ¿no? Sobre todo apuntes para la militancia y peronismo y revolución, va a ir pensando una serie de cuestiones, ¿no? Primero, las problemáticas de Argentina, las problemáticas de América Latina, qué tipo de movimiento y de revolución necesitamos, la idea de que, de alguna manera, lo que ocurrió, el proyecto del 45-46 es un proyecto que hay que actualizar, digamos, ¿no? Que ha quedado limitado, que ha quedado trunco, pero que no alcanza con volver, digamos, a esas ideas nacionales y populares, sino que hay que profundizarlas en clave revolucionaria, y sobre todo también pensar muy intensamente, y un poco, Pablo, esto tiene que ver con lo que vos comentabas al principio, las tensiones dentro del movimiento peronista, ¿no? El carácter, digamos, burocrático de ciertos sectores dentro del peronismo, el carácter multiclasista del peronismo, y cómo hay sectores que dentro del peronismo son sectores reaccionarios, sectores conservadores, y que impiden el avance de un proyecto revolucionario. Algo que es muy importante es que Cook nunca le negó, digamos, el carácter de revolucionario a Perón, y nunca le negó el carácter de líder revolucionario del proceso, ¿no? Acá hay similitudes, por ejemplo, con otros autores, particularmente Juan José Hernández Arregui, que fue un intelectual muy interesante de la Argentina, que él tiene una definición muy polémica, ¿no? Muy polémica sobre todo para la izquierda no peronista, que él va a decir, yo soy peronista porque soy marxista, ¿no? Algo que muchas veces era visto como una absoluta contradicción. Y Juan José Hernández Arregui reconocía en Perón un líder revolucionario, digamos, ¿no? No le negó nunca eso, aunque sí reconocía la necesidad de avanzar también hacia una dimensión de socialismo nacional, ¿no? Lo interesante es que Cook, debido a su peso político propio y a su rol de delegado, va a dialogar, o bueno, por lo menos le va a escribir estas cartas a Perón, y Perón a veces va a contestar y a veces no, planteando justamente la necesidad de varias cosas. Primero, definiciones más fuertes dentro del peronismo, ¿no? Él veía que uno de los grandes problemas del peronismo era este carácter de movimiento demasiado amplio, ¿no? Y con una ideología no suficientemente definida. Él en un momento le dice que hay que definir el peronismo por lo que es, un movimiento de extrema izquierda, le dice además, los comunistas en la Argentina somos nosotros, refiriéndose a la Revolución Cubana, incluso también logra a través del Che la invitación de Fidel Castro a Perón a vivir en Cuba en vez de estar exiliado en España. Y Perón, generalmente con una enorme capacidad, digamos, retórica y discursiva y de esquivar, digamos, bultos, Perón no va contestando estas preguntas, ¿no? Ni estos interrogatorios, ni estas demandas de parte de Cook. Perón siempre va a señalar que él es como el Papa, ¿no? Que tiene que bendecir a todos, ¿no? Que tiene que conciliar distintos sectores. Esto es algo que Perón no solamente lo va a decir en la carta, sino que lo decía públicamente en el Manual de Conducción Política, ¿no? Que el movimiento era un movimiento amplio, que él necesitaba esto y que él tenía que jugar esto que muchas veces se ha llamado una conducción pendular de Perón, ¿no? Pero Cook, digamos, de alguna manera él se va dando cuenta que Perón no le contesta a estas demandas que le está haciendo, pero él lo que le va a decir es, mire, en general, acá el problema es que usted se va a morir, digamos, mientras usted esté vivo, esta conducción puede servir, pero el problema es que cuando usted se muera, digamos, el movimiento va a terminar implosionando, ¿no? Él habla también de una suerte de un elefante, digamos, en un bazar, ¿no? Y también utiliza la metáfora de un ciego sin un bastón, ¿no? Que lo que va a ocurrir, digamos, y creo que en esto Cook tuvo bastante razón, evidentemente, es que una vez que ese centro, núcleo que unificaba no está más, digamos, lo que empieza a ocurrir es esas enormes tensiones, algo que ahora lo estamos viviendo en la Argentina, puntualmente con las tensiones internas del Frente de Todos, pero que se vivió antes, en los tiempos recientes, y que se vivió con muchísima fuerza, de manera muy trágica, en la década del 70, ¿no? Con las tensiones internas dentro del movimiento. Cook también, en esa época es muy importante, va a jugar un rol clave en la conferencia tricontinental en Cuba, como representante máximo de la delegación argentina. También es importante porque va a impulsar diálogos con parte de la izquierda no tradicionalmente peronista de la Argentina, ¿no? Y va a ir impulsando también una recuperación del modelo, digamos, cubano para la Argentina y para América Latina, ¿no? Digamos, esta idea de la necesidad de impulsar una revolución, digamos, nacionalista, antiimperialista y socialista. En este sentido, Cook va a ser un gran exponente, digamos, de esa izquierda peronista, que al principio
como decía antes, durante la época del peronismo había sectores de izquierda que eran minoritarios, que apoyaban a Perón, pero que no eran técnicamente una izquierda peronista, porque ellos no se definían como peronistas, y que a partir de la década del 60, sobre todo, y sobre todo a fines de la década del 60, va a ir emergiendo. Es Cook, junto con Alicia Guren, quienes van formulando las primeras interpretaciones, los primeros postulados, y quien va a ser, digamos, el gran referente de esa línea histórica, esa izquierda peronista, que todavía tiene muchísimo para dar en nuestro país. Interesantísimo el vínculo además y cómo se cruzan los procesos latinoamericanos, en este caso el argentino y el cubano. A ver, voy a traer una cita de Cook y una cita popular, a la que por lo menos yo no le conozco el origen o la firma. La primera de los libros, la segunda de una pintada en una pared, y vos lo cerrás, Juan, con tu mirada sobre esto. De John William Cook: el único nacionalismo auténtico es el que busque liberarnos de una servidumbre real. Ese es el nacionalismo de la clase obrera y demás sectores populares, dijo John William Cook. Y el de la pared dice, el grafiti y la pintada: el marxismo es el camino, el peronismo es el atajo. ¿Qué decís? Bueno, yo creo que justamente una de las grandes tragedias, digamos, ¿no?, de la historia argentina fue esta incomprensión de los sectores de izquierda del peronismo, ¿no? De alguna manera es interesante cómo estos autores y estas figuras intentaron hacer síntesis creativas, ¿no?, entre el peronismo y el marxismo, sobre todo entendiendo, digamos, el marxismo como una herramienta, no como necesariamente una identidad política, ni como un corset, ni entendiendo, digamos, las lógicas, no sé, que venían de la Unión Soviética, sino justamente una herramienta creativa desde la cual poder construir, y entendiendo en definitiva que el peronismo era el lugar donde estaban las masas, ¿no?, y por donde había que trabajar, pero no tampoco haciendo entrismo, quiero decir, no queriendo ocupar el peronismo, sino entendiendo que el peronismo era justamente el camino hacia la revolución nacional y social, ¿no?, y hacia la patria socialista. La cita que vos leías inicialmente es muy importante en términos justamente de entender que el movimiento peronista tenía contradicciones, y que había sectores burgueses y que había sectores burocráticos que buscaban de alguna manera hegemonizar el movimiento y coartarle su carácter más revolucionario, pero que en las masas, o sea, que la revolución pasaba indefectiblemente por el peronismo, y por eso también es muy importante que Cook, incluso, digamos, sin recibir las respuestas que buscaba de Perón, nunca saca los pies del plato y nunca cree que el camino es otro que no sea el peronismo. Digo, en algún momento el peronismo, sobre todo en los 90, digamos, perdió su peso, digamos, ¿no?, su mensaje histórico, su destino histórico, pero sobre todo a partir de la experiencia del kirchnerismo, recuperó lo mejor del peronismo, ¿no? Y todavía entonces el peronismo sigue, aún con todas sus contradicciones, sus tensiones, sus luchas internas, sigue siendo el lugar donde los sectores populares se ven identificados, se ven representados, y donde la potencialidad de un cambio profundo está más presente, y no por otros caminos, ¿no? John William Cook, 14 de noviembre de 1919, nacido en La Plata, fallecido el 19 de septiembre de 1968 en Buenos Aires. Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina. Juan, como siempre, para cerrar esta intervención, te pido un par de textos, un par de libros. Bueno, inevitablemente las cartas, ¿no? Hay que remitirse a las cartas entre Cook y Perón, entre Perón y Cook. Sí, decíamos la correspondencia. Por suerte la obra completa de John William Cook ha sido editada por la editorial Coligüe en la Argentina. El que compila fue Eduardo Luis Duhalde, que fue una figura también muy importante de la izquierda peronista en los 70, junto con Rodolfo Ortega Peña. Y ahí están, bueno, los principales textos, las intervenciones en Cámara de Diputados. Tenemos este texto, Las Correspondencias, que es muy valioso. Después tenemos 2 libros claves, Apuntes para la Militancia y Peronismo y Revolución. Después hay un libro de un sociólogo argentino que se llama Aritz Recalde, que es El pensamiento de John William Cook en las cartas a Perón, que vale mucho la pena. Y después el libro clásico, ya clásico, de Norberto Galasso, Cook de Perón al Che, ¿no?, donde de alguna manera va viendo este recorrido biográfico y político de Cook. Y después hay una película que se llama John y Alicia, El peronismo olvidado, que también es muy interesante y vale la pena. Y siempre es muy interesante, ¿no?, que John William Cook, con ese nombre, haya sido un nacionalista popular latinoamericanista, pero hay que recordar que en definitiva era de origen irlandés, ¿no?, y los irlandeses tienen toda una larga trayectoria antiimperialista y antibritánica. Bueno, libros y películas, entonces, también para apoyar este recorrido histórico. Juan,
Seguimos nosotros con el programa. A vos, gracias como siempre por la participación. Muchísimas gracias, Pablo. Nos vemos la semana que viene. Capítulo 29 de la temporada 14 de nuestro ciclo, mes de septiembre, año 2023. Continuamos tras estos mensajes. Al carajo. Una crónica de la región. Mis hijos tenían que estudiar y salir adelante. Iba en busca de un trabajo para educarlos. Mi hermana me dijo que solo iba a ir un tiempo, que regresaría con nosotros. El 22 de agosto de 2010 fueron asesinadas 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, México, por el cartel denominado Los Zetas. Se conmemora sus vidas, se exige a los estados condiciones de vida dignas y justicia para las familias de las víctimas. Por el derecho humano a migrar. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. No intentes correr. No puedes escapar. Te tenemos controlada. ¿A dónde me llevan? 36 años de guerra en Guatemala dejaron un saldo de 45,000 personas desaparecidas. De este grupo, 5,000 fueron niñas y niños. Las desapariciones siguen vigentes a pesar del fin de la guerra. De 2003 a 2018 se reportan más de 35,000 personas desaparecidas, siendo las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las más vulneradas. La desaparición forzada se sigue utilizando como instrumento de control social, infunde terror e inseguridad, lo que lleva a la sociedad a no movilizarse. El Estado debe cumplir su obligación constitucional de resguardar la vida de su ciudadanía. Debe combatir toda práctica que viole los derechos humanos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Y ahora, en Al carajo, cumbia del norte de Sudamérica, allá arriba, en los brazos que se abren desde la cordillera de los Andes, la columna vertebral del continente. Música regional para hacernos conocer los sabores también de los pueblos. Cocina Mavi Sosa en este programa, como siempre. Compañera, te seguimos en el viaje. En este episodio nos vamos a pasear por Ecuador. Vamos a probar una receta ancestral que incluso se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de este país, el triguillo. Qué linda es mi Saruma, sultana de mi amor, patrimonio querido y lindo, cultura de mi Ecuador. Se trata de un revuelto a base de plátano verde. Ese ingrediente convierte este plato en un plato de lujo para quienes lo consumen en Saruma, donde nació, que es en el interior de la provincia de El Oro, nombrada como la capital bananera por su actividad exportadora. Y de este territorio es la banda sonora que nos acompaña, la orquesta Tauro Junior y esta cumbia sarumeña. Mi Saruma, mi tierra hermosa, te espera a celebrar. Con nuestra Madre Virgen del Carmen, la protectora bendecirá a esta gente trabajadora que el oro de su tierra da, también de su corazón, por eso eres Sarumorisol. El triguillo es un plato que encuentra sus raíces históricas en la ciudad de Saruma. Allí los antepasados inventaron este revuelto para combatir el hambre y aprovechando los ingredientes que abundaban en la región. Para prepararlo, los sarumeños cocinaban el plátano verde sobre las brasas. De ese modo, el color del plátano se tornaba más oscuro y con una textura un poco más firme. Cuando se aplastaba, mostraba adentro su color amarillo y esta mezcla de negro y amarillo le dio el origen al nombre, aludiendo al tigre. Es tan conocido este plato y es tan fuerte su historia que el 2 de abril de 2020 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Les cuento cómo se prepara.
Cocinar 2 plátanos verdes en agua y otros 2 freírlos en una sartén, cortados en rodajas delgadas. Una vez cocidos, aplastarlo hasta formar una masa que puede no ser uniforme. En una sartén, rehogar una cebolla picada en 4 cucharadas de manteca. Añadir a eso sal y pimienta y mezclar. Luego, agregar el plátano a ese refrito y mezclar bien hasta incorporar todos los sabores. Agregar 5 huevos y remover. Luego, sumar una taza de queso fresco y servir con trozos de chicharrón o tocino. El plato se sirve como desayuno o cena y se acostumbra a acompañarlo con café. Comidas de América Latina, en Alcarajo, el triguillo de Suruma, cantón de la provincia de El Oro, pueblo ubicado en una de las ramas que descienden de la cordillera de los Andes, en Ecuador, y la música desde allí mismo, la orquesta Tauro Junior sonando con la cumbia surumeña. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. La siguiente escala es México. Se realizó en este país la segunda asamblea en defensa del territorio y del maíz originario, convocatoria de pueblos indígenas y campesinos y campesinas. Informe en Al Carajo, directamente desde los territorios, en voz propia, con el trabajo de Juan Carlos Julián, comunicador comunitario de Radio Guayacocotla, del sureño estado de Veracruz. Se realiza Asamblea de Defensa del Territorio convocada por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, CECAM. En esta reunión se hicieron presentes las voces mayas que defienden su territorio del Tren Maya. Pedro Ucumbe nos habla de la importancia de reunir las luchas en esta reunión y también nos comparte la situación que viven las comunidades mayas en Yucatán, en donde no quieren el Tren Maya. Es un trabajo muy interesante toda vez que nos da la oportunidad de encontrarnos con diferentes luchas que están en muchos estados. Podemos comenzar a hacer una red de luchas mayormente indígenas que estamos en defensa de nuestro territorio. Lo que nosotros hacemos como comunidad es buscar diferentes formas de conservar nuestro territorio, toda vez que creemos que sin territorio tampoco habrá una cultura maya y nosotros no estamos dispuestos a perder nuestra forma de organizarnos, de convivir, de hacer nuestra propia asamblea, de nuestras celebraciones y sobre todo el de hacer la milpa, que es donde nosotros pues buscamos nuestra comida como pueblos indígenas. A nosotros nos pareció un disparate el hecho de que el gobierno, sin preguntarnos, sin consultarnos, sin llegar a buscar alguna palabra nuestra, haya decidido construir un tren que ninguna comunidad ha solicitado, porque no es lo que necesitamos. Entonces, el tema de que se le ponga un tren además maya, pues la verdad es que no solo nos sorprende, nos incomoda, nos molesta, y para nosotros es una burla, toda vez que los beneficios de este tren pues están siendo aprovechados por gente de diferentes partes de la ciudad y del país, y sobre todo las empresas de siempre que han venido a diferentes partes del país a sacar dinero, y en este caso en la península de Yucatán a sacar dinero con este proyecto que el presidente está encabezando. Decirles que los pueblos mayas de la península de Yucatán no estamos de acuerdo con el mal llamado Tren Maya. Vamos a resistir. Los mayas no queremos ese tren y nosotros pensamos que este tren es un peligro para nuestra vida. Con información de Isaac Romero, informó Juan Carlos Julián de Radio Guayacocotla, la voz campesina en la Sierra Norte de Veracruz, en México. De México bajamos hasta El Salvador por el mapa centroamericano. Compartimos en Al Carajo informe desde el territorio, reiteradas denuncias, reclamos y dolor de la población civil, de las madres de las familias, por las violaciones a los derechos humanos, las detenciones arbitrarias y las muertes producidas por las fuerzas de seguridad bajo el estado de excepción dictaminado por el presidente Nayib Bukele en el marco de lo que él denominó la guerra contra el delito, el combate a las maras, que tiene mucha aceptación popular, por un lado,
dada la necesidad de una respuesta del Estado a esa violencia urbana real, pero este lado B, oculto, gracias a la hegemonía política y comunicacional del gobierno de Bukele, y que es la violencia policial y la falta de garantías judiciales. Reporte del colega Gerardo Castro de Radio YSUK desde San Salvador, la capital del país centroamericano. En la capilla de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA hay una vela encendida. Está colocada al pie de la tumba de los mártires de la UCA. Significa que en medio del dolor la esperanza no debe desaparecer, dice la directora del Instituto de los Derechos Humanos de la UCA, IDUCA, Gabriela Santos. Además explicó que desde que el régimen de excepción está vigente en el país, hay dolor y represión en las familias salvadoreñas. Sin embargo, la tenacidad de las víctimas debe fortalecer a la sociedad. El régimen de excepción provoca dolor y muerte, dice la representante del IDUCA. Por eso hay que combatirlo con esperanza. Donde hay mucha resistencia, pero también resiliencia, que es lo que nos anima y nos acompaña a quienes trabajamos también por los derechos humanos de las personas víctimas. Eso simboliza también esa luz. La hemos puesto a los pies de donde se encuentra el fundador mártir del IDUCA, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, y que está también puesta en memoria de todas esas personas que han fallecido a raíz del régimen de excepción, pero todas las personas que también se han visto afectadas y violentadas en sus derechos por este régimen, no solamente las personas detenidas, sino también a las de sus familiares, quienes han padecido la detención injusta de personas inocentes. El dolor que ha implicado el régimen de excepción todavía no lo podemos cuantificar, pero precisamente eso nos anima para no perder la esperanza. En el contexto en el que se vive, el miedo ha vuelto a abrazar a la sociedad, dice Gabriela Santos. Hay tortura, cárcel, malos tratos, hay un sistema judicial injusto. Sin embargo, hay personas que logran vencer ese miedo y dar testimonio, pese a la estigmatización que desde el Estado se impone. Santos dice que estas personas no están solas. El IDUCA seguirá brindando una mano amiga de acompañamiento en la búsqueda de la verdad y la justicia. El camino que debe iluminar en tiempos oscuros es la esperanza. También en circunstancias adversas como esta, lo colectivo y lo comunitario es fundamental. Eso es lo que hace también que se pueda sostener la esperanza. La vela en la capilla de la UCA busca hacer un llamado de atención a la sociedad para que acompañe a las víctimas del régimen de excepción y a una sola voz se denuncie la represión. La directora del IDUCA dice que el dolor que sufren varios salvadoreños no debe dejarnos indiferentes, nos debe mover a buscar justicia. Desde Radio YSUK en San Salvador, El Salvador, informó Gerardo Castro. Y desde El Salvador nos movemos por el mapa hacia el este, cruzando el Mar Caribe hasta República Dominicana, y compartimos en Alcarajo, en esta continuidad informativa, estado de situación sobre la emergencia migratoria que atraviesa el centro del continente, que afecta cada vez en mayor medida a niños, niñas y adolescentes. Giomelia Astacio con la noticia desde Radio El Ceibo, desde Santo Domingo, la capital dominicana. Saludos amigas y amigos. América Latina y el Caribe viven una de las mayores y más complejas crisis migratorias infantil del planeta, con cantidades récord de niñas y niños que cruzan por sus principales puntos de tránsito, según alerta la UNICEF. Un 25% de migrantes de la región son menores de edad, frente a un 15% a nivel mundial, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Este informe apunta que la desigualdad y la pobreza y el cambio climático son algunos de los factores que hacen esta peregrinación. En los primeros 6 meses de ese año 2023, más de 40,000 menores adolescentes cruzaron la selva de Darién. Por su parte, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos registró el primer semestre de este año 83,000 frente a los 149,000 menores que cruzaron en 2021. De todas las personas migrantes, casi 36,000 eran menores y más de 41,000 mujeres en 2022, y las autoridades migratorias mexicanas devolvieron a sus países
a 9.192 niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 71% no estaban acompañados y el 85% tenía nacionalidad hondureña o guatemalteca. Desde el Ceibo, en República Dominicana, Yomeili Astacio. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de las radios comunitarias de América Central y de todo el continente. Cerramos así la vuelta informativa en voz propia desde los territorios, América Latina y el Caribe, uniendo fronteras más allá de las distancias y los kilómetros, en esta emisión número 29, temporada 14, año 2023 de Al Carajo. De norte a sur, de este a oeste. Al Carajo. Un viaje por el continente. En los ingenios de esa época se podía trabajar fijo o de paso. Los que trabajaban fijo tenían la obligación de una hora marcada. Les hacían un contrato por meses. Así vivían en los barracones y no tenían que salir del ingenio para nada. A mí me gustaba ser fijo, porque de la otra manera la vida era muy agitada. Los que se dedicaban al trabajo por su cuenta, nada más que tenían que llegar a un campo de caña y hacer un ajuste. Podían coger un lote de 2 o 4 besanas y ajustarlo según la cantidad de yerbas que hubiera. Los terrenos esos, por aquellos años, se ajustaban a 30 o 40 pesos y el trabajo de la limpia se hacía en 15 o 16 días. Esos trabajadores eran muy vivos. Podían descansar a cada rato, ir a tomar agua y hasta metían a sus mujeres en el yerbazal para cogérselas. Después que pasaban los días y el terreno estaba bien limpio, venía el mayoral a recibirlo. Si encontraba alguna chapucería, ellos tenían que repasarlo. Volvía el mayoral y si estaba complacido, iban con su dinero a pasear por los pueblos hasta que volviera a crecer la yerba. Si se les acababa el dinero rápido, buscaban la manera de ir a otro ingenio para trabajar allí. Andaban siempre de habitantes. Vivían en los mismos barracones, pero en cuartos más chiquitos. Casi nunca se llevaban a sus mujeres a los cuartos. Las veían por las noches, porque ellos sí tenían el permiso para salir después de la faena. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Amor eterno para este libro del cubano Miguel Barnett, que en esta temporada 2023 de Al Carajo nos lee Mavi Sosa como pata literaria de esta mesa latinoamericana de información, de política, de cultura y de identidad. Memorias de un cimarrón. La novela habla de la esclavitud en América, de la vida y de la libertad de los seres humanos sometidos por el colonialismo europeo. Mavi Sosa, una vez más en la lectura. Nuestra compañera estuvo también con las recetas, con las comidas y con la música. Otra de las patas de la mesa de Al Carajo es la historia, con Juan Francisco Martínez Pería, docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, de Argentina, y de la educación pública latinoamericana, presente con la columna de historia en este capítulo número 29, año 14 de Al Carajo. Y agradecemos también, como siempre, a los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, campesinas e indígenas de toda América Central y de toda América del Sur, que comparten los informes directamente desde los territorios, en voz propia, país por país y región por región. Fueron protagonistas también de esta emisión que acá estamos terminando. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y en la producción periodística. La realización de este programa la hicimos desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, para su distribución en 50 radios populares, cooperativas, comunitarias, rurales y también radios públicas y radios universitarias en Chile, en Uruguay, en Bolivia, en Argentina y también vía YouTube
en nuestro canal, al que pueden suscribirse para recibir la información de cada uno de los capítulos de esta temporada y con archivo histórico de todos los contenidos de las temporadas anteriores. Concluimos acá este viaje, nos reencontramos en nuestra próxima emisión para seguir recorriendo la patria grande. Nada más por ahora, será hasta entonces. Esto fue Al Carajo. Entrañable transparencia de tu querida presencia.